Hola a todo el mundo, soy Fénix de Rubio y en esta ocasión voy a hablar sobre la restauración, sobre la reconstrucción de un magnífico edificio impresionante a la vista del ojo humano que se está restaurando en la actualidad del pasado comunista, del pasado soviético en la época de la Guerra Fría. Y bueno, ya de paso voy a dar mi opinión sobre todo este tema tan controvertido que se está dando últimamente sobre el derribo de estatuas, el derrumbe de monumentos o el olvido de edificios majestuosos que por tener unas historias oscuras detrás o un pasado, digamos, turbio, pues son olvidados, son destinados a su muerte o a su derrumbe. Hay debate y va a haber debate durante mucho tiempo. Por suerte, este edificio del que voy a hablar hoy no solamente no lo van a derrumbar, sino que lo van a restaurar, lo van a reconstruir, de lo cual yo me alegro, a pesar de su pasado comunista, ya que se construyó en 1981 en Bulgaria, cuando todavía el comunismo estaba en pleno auge, aunque ya veían el final al final del túnel, pero se construyó bajo un régimen comunista y bueno, como todos he sabido, el comunismo ya es contemplado por lo menos por el Parlamento Europeo, al igual que el nazismo o el fascismo. A pesar de todo esto, hay edificios que han sobrevivido, algunos mejor que otros. Este no ha sobrevivido muy bien, de ahí su restauración y esperemos que no sea el último. Después hablaré un poco más de todo esto, pero por pronto decir que yo estoy totalmente a favor de que se restauren este tipo de edificios, este tipo de monumentos, sean de la ideología que sean. En Berlín, por ejemplo, todavía quedan vestigios del pasado nazi. En Moscú todavía Lenin está de cuerpo presente hoy en día. Por supuesto, por muchísimos países del bloque del este quedan un montón de estatuas, de monumentos. En España también tenemos mucho debate a raíz de, bueno, sobre todo por el Valle de los Caídos, que es un monumento, para los que no seáis de aquí, no lo conozcáis, a lo mejor no os suene, en el cual se encontraba enterrado Francisco Franco, el general que estuvo gobernando en España durante más de 40 años. Sigue habiendo polémica con este edificio, con este monasterio que sigue allí en ese lugar, que tiene una cruz enorme y que hay gente que piensa que debe de ser destruido y construido como una especie de memorial. Y bueno, de todo esto voy a hablar al final y veremos a ver qué sucede con todos estos edificios. Hay otros países que se rigen bajo un gobierno comunista, como es China o Vietnam o Corea del Norte, que también tienen un montón de estatuas. Ya veremos si estos regímenes caen, veremos a ver qué sucede con estas estatuas, incluso con los cuerpos presentes todavía de sus líderes, que todavía están allí, como Ho Chi Minh o Mao Zedong, que siguen allí todavía y que son visitables. De momento vamos a hablar sobre este edificio brevemente, para luego después sacar conclusiones y definir nuestras opiniones. En el corazón de la montaña más grande de la península balcánica, Stara Planina, existe un monumento tan singular como misterioso. Hace 50 años fue el emblema de la arquitectura búlgara, así como sala de reuniones y congresos del Partido Comunista que gobernó el país durante medio siglo. Moderno, funcional y súper original para su tiempo, fue construido en el año 1980. Era el orgullo de altos cargos del socialismo y el desarrollo de este país balcánico. Cuando no había congresos, miles de estudiantes búlgaros, trabajadores y también turistas visitaban esta joya en la que admiraban las cientos de obras de arte que había en su interior. Cuadros, esculturas, mobiliario de lujo y sobre todo los enormes mosaicos en las imponentes paredes circulares de la sala redonda con los retratos de Marx, Engels y Lenin. Hemos empezado con recoger la pedrería de los mosaicos destruidos del suelo de la sala principal. Había pequeñas piedrecitas de distintos colores por todos lados. Les conservamos y les documentamos, dice la joven arquitecta búlgara del proyecto de Buzucha, Dora Ivanova. Hemos analizado las condiciones actuales de los mosaicos y hemos limpiado toda la sala llena de basura para poder trabajar. El equipo de 18 restauradores de Bulgaria, Alemania, Grecia y Suiza hemos conseguido estabilizar todos los mosaicos del círculo interior y también del exterior de la sala. El peligro de perderlos para siempre está parado con una estructura especial de maderas, como que miles de manos les sujetan de caerse. Es una solución temporal hasta que haya una decisión de la restauración de todo el edificio.
La verdad es que el edificio es impresionante, no me podéis decir que no. Ya como conclusión, como opinión propia, yo digo que estoy totalmente a favor de estas construcciones, ya sean de pasado comunista o de pasado fascista o incluso nazi, que todavía quedan cosas, como he dicho antes. Creo que en Berlín, en el Instituto Nacional de Empleo, todavía queda uno de esos águilas que tenían los nazis por todos los sitios. Aparte en Polonia queda Auschwitz, otros campos de concentración a lo largo de lo que fue el eje también todavía quedan y sirven como espejo de lo que sucedió en aquellos años. Al igual que en la Europa del Este quedan un montón de edificios, monumentos y estatuas del pasado comunista. Y bueno, la verdad es que la historia del siglo XX no se entiende sin el comunismo, sin el nazismo, sin el fascismo. Y aunque se cometieron disparates en el nombre de todos, y todos ellos erigieron monumentos y estatuas, creo que los que han sobrevivido a su tiempo, los que sobrevivieron a las guerras y al derrocamiento de sus regímenes, a mi juicio deben de permanecer allí, deben de ser restaurados, puesto que forman parte de la historia del ser humano en el siglo XX. No se entiende la historia sin estas formas de gobierno y sin estas guerras que sucedieron en el siglo XX. Pues estos edificios muestran un poco lo que sucedió y puede acercar a gente del futuro a investigar sobre todo esto. Además, hay algunas construcciones que son impresionantes y brutales. No podemos decir que no. Ya simplemente por obras de arte se deben de conservar y restaurar. Si bajo un sistema de gobierno se construyeron obras y monumentos y estatuas, fue bajo el sistema comunista, ya que Europa del Este se llenó de estatuas, monumentos, sobre todo estatuas de Stalin y de Lenin. De Lenin hoy en día quedan unas 6.000 estatuas en su honor. Algunas son impresionantes, que yo creo que no se van a derrumbar por su majestuosidad, y otras también son sencillamente imposibles de derrumbar, ¿no? A no ser que te quieras ir a la Antártida a tirar una estatua de Lenin que hay allí. O sea, si quedan 6.000 estatuas de Lenin ahora, imaginaos las que había en 1980. Pues había en cada barrio, en cada pueblo, en cualquier lugar del bloque del Este, había estatuas de Lenin. Muchas cayeron en su tiempo, cuando cayó el comunismo, el propio pueblo las derrumbó, con lo cual no sobrevivieron a su tiempo y fueron destruidas. Otras fueron llevadas a museos, que a mí es una opción que me gusta bastante. Otras fueron llevadas a otros sitios en lo que se suele llamar cementerio de estatuas o museos comunistas. Yo he estado en uno de ellos, concretamente en Bulgaria, y la verdad es que bueno, es un lugar perfecto para cuando la gente se cansa de este régimen y no destruir una obra de arte, porque al final son obras de arte de una persona que ha erigido una estatua, que es muy complicado. Pues en vez de derrumbarlas, pintorrojearlas, pues bueno, la llevas a otro lugar. La gente que está interesada en la historia va y las ve. O la gente que estaba de acuerdo con ese sistema va y las añora. Se retiran de los espacios públicos, pero no se destruyen. De hecho, sobre las estatuas comunistas todavía hay muchísima controversia en países como Ucrania, Letonia, donde la hoz y el martillo están prohibidos. Y por ejemplo, de la madre patria en Ucrania tiene un escudo con la hoz y el martillo y lo quieren cambiar. Quieren ponerle otra cosa en el escudo. Obviamente no tirar la estatua porque es majestuosa, es impresionante, pero sí que quieren borrar todo símbolo del pasado comunista porque todavía lo tienen reciente. Hay mucha gente viva que vivió bajo este sistema de gobierno y bueno, no lo recuerda con muchísimo cariño, y por eso muchas estatuas cayeron. No han derrumbado todo porque son muchísimas, pero según van pasando los años van cayendo, y yo creo que sobrevivirán pues las más impresionantes, las que digas, es que esto no lo podemos quitar de aquí porque es brutal, es impresionante, es bonito de verlo, trae turismo, y al final bueno, pues se quedarán como prueba de que ese país o esa ciudad o esa región pasó por el comunismo, y bueno, así se quedará. Pero la gran mayoría están siendo llevadas a museos o a estos cementerios de estatuas que estoy diciendo. Respecto a lo que sucede aquí en España sobre la transformación o incluso derrumbe del Valle de los Caídos, opino exactamente lo mismo que sobre los edificios comunistas que he mencionado anteriormente. Un edificio que sobrevivió a su tiempo y a las personas que vivieron régimen y guerra, y que para ciertos políticos de la actualidad huele a fascismo y es absurdo seguir manteniendo. A mi juicio es un edificio en el que se sacrificó mucho esfuerzo, se sacrificaron vidas en su construcción, y que pienso que hay que dejar tranquilo, puesto que, nos guste o no, los años de Franco forman parte de la historia española y este edificio sirve como prueba de tales años. Todas las estatuas en referencia al pasado franquista se retiraron en España. Estas construcciones se llevan erigiendo desde hace siglos y nadie en su sano juicio se plantea hoy en día derrumbar monumentos increíbles que fueron construidos por mano esclava y con muchísimo sufrimiento. Respecto al derrumbe de estatuas de gente del pasado, ¿no? Como Colón,
Jefferson Davis, un montón de conquistadores españoles que sus estatuas están siendo derrumbadas o vandalizadas por gente en protestas porque fueron esclavistas o todo esto. Yo, al igual que otros historiadores o otros analistas de la actualidad, pienso que no se puede juzgar lo que se hacía antes con la visión que tenemos ahora. Cristóbal Colón, que es una de las personas ahora más odiadas por esta nueva gente, ¿no?, que está derrumbando estatuas o las está vandalizando con los argumentos de que él introdujo el esclavismo en América. Bueno, yo creo que hay una leyenda negra sobre los españoles, ya he hablado en otros vídeos de películas y tal sobre esto, y bueno, yo creo que Colón descubrió América, lo situó en un mapa respecto al resto de continentes y llevó lo bueno y lo malo de Europa. Porque en América también había violencia allí y Colón llevó cosas buenas, llevó un idioma, llevó una cultura, una religión, no le abrió las puertas al racismo o al esclavismo. Y bueno, a él se le considera como que fue el que abrió la puerta a todos los males que han sucedido en América, aunque él descubrió América del Sur y en América del Sur todavía queda un montón de gente con rasgos de la gente que había allí. Y los españoles de entonces se mezclaron con la gente nativa de allí. No quiero decir con esto que las formas de los conquistadores españoles fuesen siempre las correctas. Es cierto que algunos, no todos, entraron a sangre y fuego y aunque tenían orden de respetar lo conquistado y a sus gentes, se cometieron excesos. Pero es algo que se ha dado siempre en la humanidad. La civilización invasora siempre actúa del mismo modo cuando llega a nuevas tierras. Cuando los musulmanes conquistaron prácticamente la totalidad de la península ibérica, nos llamaron a la puerta, dijeron hola, buenas tardes y preguntaron si se podía pasar. Arrasaron del mismo modo que todas las civilizaciones han hecho durante lo largo de la historia de la humanidad. En España quedan muchos vestigios de la época árabe-musulmán y nadie se plantea ninguna otra cosa que no sea cuidarlas y respetarlas al máximo. No hicieron lo mismo los ingleses, sí que acabaron con mucha más gente nativa de allí, puesto que prácticamente no queda gente con rasgos de los indios norteamericanos, ¿no? Sin embargo, en América del Sur, pues la gran mayoría de la gente de Colombia, de Guatemala, de Perú, de Chile, conservan todavía pues sus facciones y su forma física intacta. Con lo cual, bueno, Colón tiene una leyenda negra. Aparte, yo pienso que derrumbar todas estas estatuas así, vandalizarlas, creo que está mal. Con argumentos puedes defenderlo, pero a través de plataformas, decir, oye, yo estas estatuas no las quiero ver aquí, hay mucha más gente que piensa lo mismo, vamos a hacer unas votaciones y, oye, y si sale que la gente, la mayoría, no quiere ver esas estatuas, pues a mí me parece bien que se quiten de ahí. La libertad es así, ¿no? Y la democracia, ¿no? Entonces, si hay mucha gente que no quiere ver esas estatuas, a pesar de que están mirando la historia con otros ojos que yo creo que no corresponden, pues bueno, pues entonces que las quiten y las pongan en otro lugar o las lleven a museo. Pero vamos, eso de vandalizar las estatuas, ¿no?, y después irse a robar unas televisiones, unos iPhones, a romper unos escaparates, la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? Así que, bueno, vamos a respetar sobre todo las obras de arte de gente que las construyó con muchísimo esfuerzo, que tiene una dificultad extrema levantar una estatua o un monumento, así que yo pediría un poco de respeto hacia todos estos monumentos y estatuas. Dicho todo esto, yo ya me despido, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido al menos un poco. Si ha sido así, por favor, dale un fuerte like y suscríbete si no lo estás. Yo soy Fénix de Rubio, muchísimas gracias por la atención, nos vemos en el siguiente, chao.